Seguro que te ha pasado, te pones las zapatillas, sales a correr con toda la motivación del mundo y a los 5 minutos sientes que te falta el aire o que te duelen las rodillas. Y al final, acabas dejando el running antes de empezar. Hoy eso se acaba. En este video no te voy a dar planes imposibles, te voy a dar 4 reglas de oro que yo mismo hubiera querido saber cuando empecé. 4 pasos imprescindibles para empezar a correr desde cero, de forma segura y sobre todo, sin lesionarte. Olvídate de sufrir, empieza a disfrutar del camino y si te quedas hasta el final, te voy a regalar un plan de 4 semanas para que empieces mañana mismo. El primero de esos secretos para no abandonar la primera semana es, irónicamente, aprender a caminar. Paso 1. El método Kako. El error más común cuando empezamos es querer correr 30 minutos seguidos desde el primer día. Tu mente quiere, pero tus tendones, ligamentos y huesos aún no están listos para ese impacto constante. Por eso vamos a usar el método Kako, caminar y correr. La magia de este sistema es que engañamos al cuerpo. En lugar de fatigarte hasta el límite, vamos a alternar intervalos. Por ejemplo, 2 minutos caminando y solo 1 minuto de trote muy suave. Repite esto 10 veces y habrás completado 30 minutos de ejercicio sin darte cuenta. Lo más importante es que lo habrás logrado sin estresar tus articulaciones. Al caminar, permites que tus pulsaciones bajen y que tus piernas se recuperen del impacto. Con el paso de las semanas, iremos quitando minutos de caminata para dárselos a la carrera, pero no tengas prisa. El éxito no es cuánto corres hoy, sino que puedas volver a salir a correr mañana. Ahora que ya tienes tu estructura de intervalos, surge la gran duda, ¿a qué velocidad tengo que trotar en ese minuto de carrera? La mayoría de los principiantes cometen el error de salir como si les persiguiera un león, y eso es una receta directa para el desastre. Paso 2. El test de la voz. Olvídate de ritmos por kilómetro, de relojes caros o de compararte con los que ves en el parque. Tu mejor pulsómetro es tu propia garganta. El ritmo ideal para empezar es el que te permite mantener una conversación fluida. Si mientras trotas puedes decir una frase larga sin jadear, vas por el buen camino. Si solo puedes responder con monosílabos o sientes que te falta el aire para hablar, frena inmediatamente. Correr despacio al principio es lo que realmente te permitirá correr rápido en el futuro. Al mantenerte en este ritmo suave, estás enseñando a tu corazón a ser más eficiente y a tus músculos a usar el oxígeno sin agotarse. Recuerda, en esta etapa, buscamos consistencia, no velocidad. Ya tienes el método y sabes a qué ritmo ir, pero nada de esto importa si tus pies no tienen el apoyo correcto. El running es un deporte de impacto, y cada vez que das una zancada, tus articulaciones reciben entre 3 y 4 veces tu peso corporal. Por eso el tercer paso es fundamental. Paso 3. No sirven cualquier zapatilla. Uno de los errores más peligrosos es empezar a correr con las zapatillas que usas para ir al gimnasio, para jugar al tenis o, peor aún, con calzado de calle. Esas zapatillas no están diseñadas para la absorción de impactos constantes en línea recta. No necesitas las zapatillas de fibra de carbono de 200 € que usan los profesionales. Lo que necesitas es un calzado específico de running con buena amortiguación. Mi consejo, ve a una tienda especializada y pide unas zapatillas neutras de gama media. Busca que sean cómodas desde el primer segundo. Y aquí va un truco de experto que te va a ahorrar mucho dolor. Cuando vayas a comprarlas, asegúrate de que te sobre medio número. Al correr, el pie se hincha por la temperatura y la circulación. Si la zapatilla te queda justa en la tienda, a los 20 minutos de carrera te empezará a apretar, causándote ampollas o las temidas uñas negras. Comprar unas buenas zapatillas no es un gasto, es una inversión que te va a ahorrar meses de fisioterapia por fascitis plantar o dolores de rodilla. Tus pies son el único contacto con el suelo, así que cuídalos. Ya tienes el método, el ritmo y el equipo. Ahora solo queda una duda, ¿cuándo y cuánto puedo subir el nivel? La mayoría de la gente se siente tan bien las primeras semanas que decide doblar la distancia de golpe, y ahí es donde aparece la temida periostitis o las lesiones por sobrecarga. Paso 4. La regla del 10%. Esta es la ley de oro del running, nunca aumentes tu volumen semanal más de un 10% respecto a la semana anterior. Si esta semana has corrido un total de 10 kilómetros, la semana que viene no deberías pasar de los 11. Parece poco, pero es el tiempo que tus articulaciones y tendones necesitan para fortalecerse. Mientras que tus pulmones mejoran en días, tus huesos y tendones tardan meses en adaptarse al impacto. Ten paciencia. El running es un juego de largo plazo. Respetar esta regla es lo que diferencia a alguien que corre un mes y lo deja por dolor, de alguien que se convierte en corredor para toda la vida. Pero antes de terminar, tengo que contarte el secreto que los principiantes siempre olvidan y es posiblemente el más importante de todos, el descanso.
El descanso no es perder el tiempo, es parte del entrenamiento. Verás, cuando corres, creas pequeñas microlesiones en tus músculos. Eso es normal. Pero el músculo no se fortalece mientras corres, se fortalece mientras duermes y descansas. Si sales a correr todos los días porque estás muy motivado, no le das tiempo a tu cuerpo a repararse y ahí es cuando aparecen las lesiones por sobrecarga. Mi consejo de oro es que nunca corras 2 días seguidos al principio. Deja al menos 48 horas entre sesiones. Tu cuerpo te lo agradecerá y llegarás a la siguiente salida con mucha más energía y sobre todo, con las piernas sanas. Como te prometí al principio, aquí tienes el plan de 4 semanas para que empieces mañana mismo. Hazle una captura de pantalla y guárdalo en tu móvil. Semana 1, 3 días de caco, 2 minutos andar y 1 minuto trote, hazlo 8 veces. Semana 2, 3 días de caco, 1 minuto y medio andar y 1 minuto y medio trote, hazlo 8 veces. Semana 3, 3 días de caco, 1 minuto andar y 2 minutos trote, hazlo 10 veces. Semana 4, 3 días de caco, 1 minuto andar y 3 minutos trote, hazlo 8 veces. Si sigues estos 4 pasos y respetas el descanso, te garantizo que en un mes estarás disfrutando del running como nunca imaginaste. Si te ha servido esta guía, dale a me gusta para que llegue a más gente que quiere empezar y suscríbete si quieres que te acompañe en tu camino hacia tus primeros 5 o 10 kilómetros. Nos vemos en el próximo entrenamiento.